Buenas noches. Hoy en Sala de Prensa, un espacio para analizar, reflexionar, incluso profundizar sobre temas que hoy nos marcan como país y en medio de la diversidad también territorial, las complejidades que en muchas ocasiones trae esa diversidad. Vamos a hablar del asesinato de nuestro colega, del periodista Cristian Herrera, en norte de Santander. Para hablar sobre este tema y tener como arista las dificultades que hoy tiene el periodismo, principalmente en los territorios y más que todo en territorios con un control territorial, valga la redundancia, por parte de grupos armados al margen de la ley. Invitamos a este programa a la directora de la FLIP, Sofía Jaramillo, y a la directora del diario La Opinión, Lucy Araque. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias, buenas noches. Voy a empezar con la directora de la FLIP. Mire, el caso de Cristian no es aislado. Veníamos de primero una lamentable desaparición de Mateo en Antioquia. Posteriormente se conoce también de su asesinato por parte de grupos al margen de la ley. No pasó mucho tiempo para conocer el caso de Cristian. ¿Qué pasa en los territorios principalmente? Porque una cosa es el periodismo que ejercemos desde Bogotá, con una mirada distinta, con unas generalidades que analizamos y que investigamos y que somos también rigurosos con eso, pero de pronto con un margen de protección mayor al que tiene el periodista, que tiene cara a cara a los amenazantes, como en este caso en norte de Santander, grupos al margen de la ley, directora. Sí, pues lamentablemente este fin de semana la violencia se volvió a ensañar contra el periodismo regional. Como usted misma lo dice, un mes antes tuvimos conocimiento del asesinato de Mateo, y ahorita con nuestro colega Cristian Herrera. Efectivamente, lo que hemos venido denunciando desde hace años, desde la FLIP, es esto: que el periodismo regional en Colombia se sigue realizando en condiciones de extrema desprotección. Tenemos periodistas como en Cúcuta, que es, digamos, también lo hemos llamado así desde hace varios años, la ciudad más riesgosa para ejercer el periodismo, donde los periodistas se encuentran amenazados y esas amenazas no son investigadas a profundidad y por lo tanto el ciclo de violencia continúa. Tenemos muchos periodistas que cuentan con esquemas de protección, que han servido, que les sirven para su protección, pero muchísimos otros que también son esquemas de seguridad que son insuficientes, que son desproporcionados al riesgo que tienen los periodistas, ¿no? Y no solamente la UNP, sino la protección que también puede dar la policía para muchos periodistas. Tenemos periodistas en las regiones que hacen su trabajo con recursos completamente limitados y, como usted lo decía, bajo presión de diversos grupos armados, economías ilegales, y también un poco la relación de estos diferentes grupos y economías con políticos. Entonces, denunciar estos temas de corrupción también se vuelven supremamente riesgosos. Claro. Vamos ahora con la directora Lucy, porque además, directora, Cristian estuvo durante 18 años en el diario La Opinión de Cúcuta, fue reportero, también fue jefe de la sección judicial del diario. Ustedes lo conocían como compañero, como colega. ¿Cómo es su día a día en un departamento, sin estigmatizar, claro, sino atendiendo a las realidades territoriales, un departamento como Norte de Santander, que tiene complicaciones comerciales por la frontera, que tiene complicaciones con el conflicto por los grupos al margen de la ley que se disputan ese mismo territorio, que tiene complicaciones sociales y que todas confluyen, y que allí en esas complicaciones está la necesidad y el deber del periodista de revelarlas, de hacerlas públicas, de hacerles una veeduría? ¿Qué tan difícil es para ustedes, desde el diario La Opinión, uno de los más representativos en la región, hacer el trabajo que, por ejemplo, hacía Cristian? Pues sí, Cristian estuvo en realidad más de 20 años, 23 años aproximadamente en el diario La Opinión. Casi que entramos al mismo tiempo, tal vez él entró unos mesecitos antes que yo, y digamos siempre estuvo dedicado a los temas judiciales completamente. De hecho, inicialmente nosotros éramos solamente La Opinión y Cristian fue uno de los que otros compañeros
inauguró el periódico Cubo, que es el periódico popular y que está dedicado inicialmente a, digamos, casos más judiciales. Él fue el que comenzó junto con un editor y con otro periodista, empezaron en la edición del Cubo cuando llegó acá y era un periódico que, digamos, básicamente era contenido judicial muy, muy fuerte y él siempre se desenvolvió en ese tema y pues aportaba las investigaciones para el periódico, sobre todo temas de narcotráfico, temas de conflicto, bueno, digamos que ese era su fuerte. Y pues uno lo veía, o sea, digamos que la dinámica era bastante pesada, pues aquí diariamente hay muertos, hay casos complejos en términos judiciales, entonces la dinámica de quienes hacen ese tipo de periodismo particularmente es bastante, bastante pesada y eso lo hemos visto desde ese momento y siempre desde acá ha sido bastante complejo. Y hoy en día, pues todavía más, porque digamos que la violencia no solamente se ha agudizado, sino que ha venido trasladándose un poco desde el Catatumbo a la zona periférica de Cúcuta y a los municipios del área metropolitana y eso hace todavía que la labor sea mucho más difícil. Diariamente se presentan muchos casos, pero sobre todo hay una dinámica criminal en la que hay distintas bandas compitiendo por el negocio y por el territorio, entonces pues eso, digamos, complejiza todavía más el trabajo. Y tal vez esta mañana lo decía con un colega también, y es que, por ejemplo, hay un aspecto, y es que el Catatumbo, por ejemplo, que era uno de nuestros territorios, una de las regiones en las que nosotros permanentemente hacíamos reportería por todo lo que hay allí, inclusive no solamente de aspectos negativos, porque al Catatumbo lo vemos solamente como la coca, la guerrilla, la disputa territorial. Nosotros también íbamos al Catatumbo a hacer trabajos en positivo de lo que hay más allá de la guerra en el Catatumbo. Y también hemos visto una limitación para poder hacer ese trabajo. En realidad, tal vez uno de los últimos que fue al Catatumbo en plan de cubrir distintos temas fue Cristian. Y recuerdo tanto que la última vez que él fue, no sé si fue la última o una de las últimas veces, lo retuvo la disidencia de las FARC. Precisamente porque ya la dinámica del conflicto y la dinámica de la violencia en el Catatumbo es otra. Entonces, ya esos viajes que nosotros hacíamos permanentemente en busca de información, en busca de ampliar eso, esa visión que se tiene de esta compleja región, ya no los podemos hacer. Ya no hay garantías para nosotros de poder salir con digamos, con la libertad o con la tranquilidad y las garantías que teníamos en su momento. Porque si ya vemos que en el Catatumbo las organizaciones internacionales, la OEA, la ONU, tienen problemas. Entonces, que ellos son, digamos que de alguna u otra forma imparciales, garantes, observadores simplemente, digamos totalmente apartados del conflicto, actores al margen de lo que está sucediendo y tienen problemas, entonces ya no se identifica a la prensa como, o no se le tiene ese respeto a la prensa como en su momento de pronto lo existía. Grupos tenían otra condición. Entonces, el tema es ese. El tema es que cada día es más complejo por la misma forma en que han venido cambiando las dinámicas del conflicto en la ciudad y en la región. Le agrego a eso una anécdota personal y es cuando recién inició una de las crisis humanitarias más complejas en el norte de Santander, en la región de Catatumbo, hace más de un año. No pudimos de Cúcuta acceder, por ejemplo, a la región del Tibú. Tuvimos que hacerlo con el ministro en ese momento de Defensa, que era Iván Velásquez, Sí. pero fue muy complejo, incluso con seguridad, tener ese planteamiento y no me quiero imaginar si uno con todo el acompañamiento de la fuerza pública fue difícil ingresar al Catatumbo, que se deja para los periodistas de región, que seguramente lo hacen por sus propios medios y sin un equipo de seguridad. ¿Por qué esta acotación, directora Jaramillo? Para preguntarle si en Colombia hay territorios en donde el periodismo esté completamente vetado, es decir, que no se puede acceder porque la vida está en riesgo. Pues nosotros sí hemos registrado lugares donde
los periodistas nos han comentado que temas son completamente imposibles de cubrir, que justamente se han identificado temas que realmente ponen su vida en riesgo y que nadie en esos municipios los cubre. Y también lo vemos en ciudades de todas formas, ¿no? Temas que son autocensurados por los periodistas porque saben que su vida corre en riesgo si llegan a hacer ese tipo de denuncias. Tenemos igual, digamos que el panorama en Colombia para el ejercicio periodístico es bastante preocupante, sobre todo como les comentaba ahorita, en las regiones, cubrir diversos temas, hacer la labor periodística. Tenemos muchas regiones donde, pues lo hemos denunciado en varias ocasiones, que la prensa está siendo instrumentalizada por aquellos grupos que están tratando que se están disputando el poder del territorio y son amenazados porque dicen algo o porque no lo dicen. Entonces, y eso ocurre en muchas regiones del país y como les comentaba al principio también, incluso hablar sobre temas de política local termina siendo vetado en muchísimos municipios. Claro. Mire, directora Lucy, vuelvo con usted para preguntarle, ¿qué tan importante en territorios, como ya lo decíamos, históricamente afectados por temas de conflicto, por temas sociales, por temas comerciales o económicos, qué tan importante y qué tanto pesa el periodismo regional para visibilizar esas historias? Porque no es solo un ejercicio que se da de las personas por gusto, porque uno elige una carrera como el médico, elige la medicina, pues no es solo la elección que hace el periodista sobre su carrera, sino que en regiones además tiene una connotación incluso de una responsabilidad más alta que el resto de periodistas. No, completamente. O sea, digamos que el periodismo regional tiene tanto o más peso que el periodismo nacional. O sea, para cada nicho hay el periodismo, ¿no? Pero siento que el periodismo regional y mucho más, yo digo que mucho más ahora con estas dinámicas que estamos teniendo, con esta digamos, esta forma en que se está moviendo el país, el periodismo regional es fundamental para ver qué es lo que está pasando en Norte de Santander, qué es lo que pasa en el Cauca, ¿cierto? Porque digamos que uno por teléfono puede decir muchas cosas, le pueden contar muchas cosas, pero el periodista regional es el que tiene en realidad a la fuente, como ustedes decían, de frente. Muchas veces por ejemplo, aquí hay gente del Catatumbo que nos dicen que tienen tanto miedo de mandar un mensaje por WhatsApp, que tienen tanto miedo de mandar un mensaje de voz por WhatsApp, porque, digamos, como viven en medio de esa disputa, es tan complejo que en algún retén o algo le puedan quitar el celular, revisar el celular y ver que están opinando de algo, están escribiendo. Entonces, a veces incluso prefieren descargar y quitar el WhatsApp de sus funciones y entonces, claro, ¿cómo se puede uno comunicar desde acá de Cúcuta, desde Bogotá, con una persona, con una fuente para obtener información cuando hay ese miedo? Entonces, por eso es tan importante que nosotros estemos con la gente, que nosotros estemos en el territorio. Qué bueno es que nosotros podamos ir a Tibú sin problemas, qué bueno es que nosotros podamos ir donde a Altarna, a Filogringo, a todos estos lugares donde hoy, por ejemplo, la gente se está muriendo por cuenta de los drones, ¿sí? O sea, ¿cómo quisiéramos hacer esa reportería en el terreno y poder decir, vamos a ver qué es lo que está pasando allá, cómo se siente la gente? Mire que recientemente, por ejemplo, un Médicos Sin Fronteras publicó un informe interesantísimo diciendo que hoy en día los habitantes del Catatumbo están sufriendo uno de los problemas que sufren, son problemas de salud mental. ¿Y eso por qué? Por cuenta del conflicto. Porque ellos viven en medio ya ni siquiera de las balas, de las bombas, sino de los drones. ¿Y por qué no estar nosotros allá para hablar con la gente, para que la gente sienta que alguien la está escuchando? Entonces, en esa medida es que el periodismo cobra esa relevancia. Nosotros somos ese canal o esa puerta para visibilizar, para que puedan ellos abrir ese espacio para mostrarle al mundo qué es lo que están sintiendo. Y eso nos ha tocado últimamente desde acá, y hacer periodismo desde un escritorio no está bien, no es lo mismo, no tiene el mismo peso que uno quisiera estar en los territorios. Pero pues desafortunadamente nosotros no podemos hacer lo que en otros momentos hacíamos, y era estar permanentemente viajando,
recorriendo todos esos municipios. Nosotros, aquí en La Opinión, por ejemplo, nosotros teníamos hasta camionetas de 4x4, un jeep, porque sabíamos que nuestro trabajo era en las carreteras, porque sabíamos que teníamos que llegar a territorios inhóspitos donde después de tanto tiempo no hay una vía pavimentada, no hay luz, no hay agua, pero allá estábamos nosotros. Entonces, ahí es donde cobra valor el periodismo en las regiones, porque es que somos nosotros los que podemos contar eso que está viviendo la gente. Claro. Mire, directora Jaramillo, aprovecho este escenario para preguntarle, según la información que ustedes han recopilado, los grandes retos hoy del periodismo regional. Pues justamente poder hacer el gran reto es poder hacer el periodismo en libertad, con las condiciones de seguridad de las que estábamos hablando. Ese es el reto más grande, de que el periodismo se pueda ejercer sin miedo, sin tener a periodistas que básicamente la decisión es: necesito contar la verdad, así me cueste mi vida. Ese es el reto más grande, que ejercer periodismo no nos cueste la vida en Colombia, en las regiones. Entonces, la seguridad por número uno. Lo segundo, y digamos que la seguridad en muchos sentidos, ¿no? Tanto de seguridad física, porque estamos hablando de regiones donde los periodistas son amenazados, pero también donde son acosados judicialmente. Entonces necesitamos un ambiente que sea propicio en diferentes ámbitos para el ejercicio periodístico, ¿no? Porque en seguridad, en condiciones, digamos que la justicia no sea usada para silenciar a los periodistas, y también necesitamos mejorar las condiciones económicas en las que se ejerce el periodismo en las regiones. Vamos, que esta crisis económica que también permea a a los periodistas, desde los más grandes hasta los más chicos, pero sobre todo en las regiones, donde los periodistas tienen que tener uno, dos, tres trabajos para poder financiar, digamos que esa pasión que es el periodismo. Entonces, en ese sentido, también, aparte de las condiciones de seguridad legales, el ambiente propicio en general para poder ejercer el periodismo, sería también la parte económica. Claro, económica del medio en sí, ni siquiera del periodista, sino del medio, para garantizar lo que comentaba ahorita la directora Lucy, es, por ejemplo, vehículos que los puedan ayudar a trasladarse con seguridad, algunos incluso blindados. No es una exageración hablar de vehículos blindados para la prensa regional o para el periodismo regional. Directora, encabezándolo o haciendo un lista, usted iba a decir algo, doctora Jaramillo. Sí, no, pues te iba a decir que digamos que sí, en el periodismo regional, y lo vimos con Cristian, que también tenía su esquema de protección para poder ejercer el periodismo. Tenemos muchos periodistas en las regiones que lamentablemente justamente eso es lo que necesitan, esos esquemas de protección, a veces reforzarles esos esquemas para que simplemente puedan salir de sus casas y seguir investigando. Pero justamente eso es lo que no queremos. Nosotros no queremos en Colombia una prensa escoltada, ¿no? Una prensa con chalecos antibalas en todas partes. Lo que queremos es mejorar esas condiciones para que se pueda ejercer ese periodismo en libertad. Lo ideal sería que Sí. pasara eso, y falta bastante trecho todavía. Directora, yo aprovecho para preguntarle, en algún momento cuando estaba haciendo un informe sobre la Unidad Nacional de Protección, leí que hay periodistas que han solicitado los esquemas, pero que no hay recursos suficientes para otorgárselos. ¿Ustedes desde la FLIP tienen conocimiento de hoy cuántos periodistas que han solicitado esquemas están desprotegidos? ¿O si hay un número de solicitudes o algo parecido? No te tengo el número en este momento de cuántas solicitudes hay activas en este momento. Lo que sí te puedo decir es que tenemos muchos periodistas que, por supuesto, muy agradecidos con el esquema que tienen, con la protección que se les da, pero tenemos muchos otros que justamente el reclamo es que la Unidad Nacional de Protección no les está, digamos que el esquema que tienen no se ajusta al nivel de riesgo que ellos tienen, ¿no? Digamos que porque se les ha asignado el esquema un par de años antes y no se ha hecho los estudios de riesgo necesarios para actualizarlo, porque han recibido varias amenazas en los últimos meses y no ha tocado, no se ha, digamos que, actualizado. Sabemos que de todas formas digamos que lo que hace la Unidad Nacional de Protección tiene que ir
también de la mano con la protección que puede hacer la policía a la prensa para garantizar su cubrimiento. Pero digamos que los números exactos no, pero sí es una solicitud, digamos que una petición recurrente de muchos periodistas que se les ajuste su esquema de acuerdo con su nivel de riesgo. Claro. Directora Lucy, ¿hay más periodistas del diario La Opinión que hoy tengan complicaciones de amenazas, alertas, o es algo ya generalizado en el departamento o en los medios del departamento? No, yo creo que es algo, pues por fortuna no, por fortuna aquí en La Opinión como tal, no. Digamos que de alguna u otra forma, ese trabajo tan riguroso, y esto hay que decirlo, ese trabajo tan específico, tan profundo que hacía Cristian, digamos que eso no se hace tanto ya aquí en La Opinión, porque pues digamos que Cristian era una persona que pues tenía un bagaje, un conocimiento y las fuentes para hacerlo, ¿cierto? Digamos que ese tipo de perfiles de periodistas ya no lo hay tanto en el periódico, y de alguna u otra forma, pues en ese sentido se manejan temas complicados, se manejan temas álgidos, pero en el caso específico de temas de narcotráfico, conflicto y demás que Cristian manejaba, no se manejan tanto como los manejaba Cristian. Pero vivimos en el día a día de esta ciudad tan compleja y pues digamos que nosotros como tal no tenemos esquemas, sí tenemos algo de protección de la policía, hay un acompañamiento permanente, tenemos padrinos de la policía que nos hacen, digamos, acompañamiento, están ahí como atentos a eso, pero yo creo que el miedo o la zozobra es generalizada en ese sentido. Claro, generalizada por falta de garantías para ir a algunos territorios. Como decía ahorita la directora Jaramillo, se han autocensurado sobre unos temas y sobre unos territorios, entendiendo las complejidades que eso tiene para la vida misma de los periodistas. ¿Es así? Claro, claro, es que pongámonos nuevamente en el caso de Catatumbo. Que nosotros en el Catatumbo teníamos muchas fuentes, tenemos mucha información que podemos trabajar, pero en la medida que nosotros estamos a tan solo 2 horas y media de Tibú y da rabia que uno no puede decir vámonos a Tibú con las mismas condiciones que nos íbamos en otro momento, ¿sí? Nos ofrecen alguna entrevista y ya no hay garantías de decir listo, nos vamos a hacer la entrevista porque ya no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿sí? Uno puede tener respaldo de las comunidades campesinas, uno puede tener respaldo de su gente allá que dicen, bueno, nosotros los conocemos, sabemos cuál es su trabajo, pero ya no estamos en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias de poder llegar. Y eso lo vivió Cristian precisamente en uno de sus últimos viajes cuando es retenido por un grupo armado y pues ustedes que vienen a hacer acá no entendían un poco la dinámica de lo que hace la prensa, entonces ya es otro contexto que hace más complejo, que hace más compleja esta labor. Claro. Mire, directora Jaramillo, para ir cerrando, usted hace una reflexión que es muy válida desde el punto en el que se encuentra hoy el periodismo regional, y no es solamente que un periodista ande blindado o ande protegido todo el tiempo, sino las garantías que debería tener el periodismo nacional y regional, en medio de, por ejemplo, en este caso, lo que vive Colombia, un panorama electoral, un panorama de conflicto, unas regiones, algunas cooptadas por grupos al margen de la ley. ¿Qué se puede hacer para proteger ese periodismo? Distinto a un esquema de seguridad. Claro, sí, digamos que el panorama justamente es eso, ese entramado de riesgos que pone a la prensa, digamos que en un lugar de muchísima valentía para ejercer esta profesión. Mire, nosotros necesitamos que las autoridades tengan, y digamos que si lo hablamos en un ambiente electoral, que los candidatos asuman este compromiso serio y democrático de protección a la prensa, ¿no? Necesitamos que, y lo hemos visto en muchos gobiernos, pero también lo hemos visto en el gobierno actual, necesitamos que desde el más alto mandatario exista ese compromiso a respetarlo desde sus discursos, donde no se estigmatice a la prensa, donde no se use el aparato judicial para silenciar a la prensa. Si sabemos que
sí hay unos discursos de protección al periodismo, a todo el periodismo nacional, regional y de distintas visiones editoriales. Si hay esa protección desde el discurso, las personas, tanto en línea, porque también, digamos que con el lenguaje estigmatizante, empieza a validarse la violencia que empieza a generarse en línea en contra de periodistas, principalmente de mujeres periodistas, y luego también eso se transforma en violencia física. Entonces necesitamos esa protección discursiva, las protecciones legales, por supuesto, que no se abuse el sistema judicial para silenciar. Y necesitamos también digamos, distintas formas de protección legal que ya se han ido implementando incluso para romper la impunidad en los casos de violencia letal, pero también de amenazas. Es decir, que se investigue con rigurosidad todas las agresiones, teniendo en cuenta el enfoque de censura, el enfoque de libertad de expresión, de seguir las líneas periodísticas. Pero los periodistas también pueden adoptar, los medios tienen que adoptar distintos protocolos de autoprotección. Hay diferentes protocolos, los protocolos de género, que por supuesto son necesarios dentro de las salas de redacción para proteger a las mujeres periodistas dentro de sus salas, pero también los protocolos de autoprotección, donde se hacen digamos que unos esquemas, unas medidas específicas que pueden adoptar los periodistas antes de ir a hacer los cubrimientos que pueden ser más riesgosos, las personas con las que se deben contactar, que les puedan hacer un seguimiento de seguridad en ese cubrimiento, de hacerse chequeos digitales y de sus vulnerabilidades digitales. Nosotros tenemos varias herramientas en la fundación donde los periodistas pueden hacer ese análisis. Se llama Mide su riesgo, una herramienta que te permite saber cuáles pueden ser digamos que las situaciones en las que puedes estar de riesgo y algunas herramientas para poder abordarlo. También igual damos ese tipo de, digamos que asesorías a medios para darles digamos, unos tips, de seguridad para protegerse. Y justo en el panorama de elecciones, nosotros sacamos un kit electoral para que los periodistas lo puedan leer y sepan qué hacer antes, durante y después de las elecciones, justamente para protegerse. Claro, directora, para cerrar también con usted, directora Lucy, este también es un programa para hacer honor a Cristian, como colega, por su trabajo, por su experiencia y recorrido y lo que le aportó al departamento de Norte de Santander, a su ciudad Cúcuta. ¿Cómo podríamos cerrar esta entrevista hablando del trabajo riguroso de Cristian? ¿Qué lo caracterizaba? Perdón, que era valiente, básicamente que no se le arrugaba nada. Si Cristian tenía que salir a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana detrás de un caso salía. Si Cristian tenía que dejar el plato servido y así estuviera con su esposo, muchas veces nos contaba eso, decía, es que yo estaba almorzando con mi esposa y salía algún caso y él se levantaba y dejaba con quien estuviera, lo dejaba porque para él era ya como una obligación estar en el lugar donde sucedían las cosas. Entonces hay que recordarlo como esa persona que se le enfrentó a todo, y que a pesar, es que en realidad uno a veces cuando lo leía, no, decía uno, pero el gordo está loco, o sea, ¿cómo se pone a decir a veces tantas cosas? Porque uno sabe cómo está la situación acá y él estaba ahí, o sea, eso era lo suyo y era lo que él le gustaba hacer y él sabía que lo hacía porque estaba seguro de lo que estaba diciendo, entonces era valiente y esa valentía tal vez es la que hoy nos hace falta a muchos, porque pues sí, desafortunadamente la región ha empezado a retrocedernos un poco en la situación de la región, a retrocedernos un poco y hoy ya preferimos privilegiar pues nuestras familias, nuestra estabilidad y hasta nuestra tranquilidad emocional, por eso que tanto nos apasiona, que es informar. A veces ya uno lo piensa para hacer ciertas cosas, ya sobre todo uno después de tantos años en esto, lo piensa uno para hacer cosas, no porque seamos cobardes, sino porque no tenemos las garantías también para darle rienda suelta a todo eso que somos capaces de hacer. Claro, y directora Jaramillo, esta sí es la última pregunta. No puedo cerrar este programa sin hablar de impunidad o de después del hecho cometido, ya cuando no se pudo hacer nada.
Nos queda solo una última esperanza, o al menos a la familia, que tengo entendido usted ha hablado con ellos en las últimas horas, y es el capítulo de justicia o de impunidad. Lamentablemente los casos de periodistas asesinados ha tirado más hacia la impunidad, porque muchos de esos asesinatos han sido bajo grupos al margen de la ley o un crimen organizado que es muy difícil realmente de llevar a la justicia. Hoy en la tarde fue capturado presuntamente el homicida o el asesino de Cristian. De manera muy concreta, hablemos de ese capítulo de justicia o impunidad en estos casos. Sí, y igual voy a comenzar también uniéndome al homenaje que acaba de hacer Lucy a Cristian. Mire, también para la Fundación, para la FLIP, este es el ataque más directo, violento y doloroso que hemos tenido en nuestros 30 años de trabajo, por lo que Cristian era parte integral de nuestra organización. Cristian hacía parte de nuestra red de corresponsales y también miembro de nuestro consejo directivo, entonces nos golpea dentro de la casa también y quiero resaltar algo más, aparte de su rigurosidad, profundidad y su amplia red de fuentes que tenía, y era ese compromiso por la protección y la defensa del oficio de sus colegas en Cúcuta. Cristian era el que era clave para nosotros comprender la situación de la región y de denunciar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en norte de Santander. Y justamente con esta historia que tenemos en la fundación y el legado de Cristian, pues justamente lo que no queremos es eso, que haya impunidad. En este caso necesitamos que pues sigan habiendo resultados en las investigaciones, que las investigaciones sean serias, efectivas. Lamentablemente, en Colombia tenemos un índice de más de 90% de impunidad en los casos de violencia contra periodistas, donde si bien a veces se identifica el autor material, digamos que las líneas de investigación que se siguen por parte de la justicia, de la fiscalía y luego la justicia, no terminan dando con los autores materiales de los casos, de quienes ordenaron el asesinato y qué era justamente aquella noticia que se estaba queriendo silenciar. Entonces, ese es el camino largo que nos queda y en el que estaremos demandando justicia, por supuesto. Pues muchas gracias a ambas. Como colega también les extiendo mi más profundo pésame por lo que sucedió con Cristian Herrera. Sé que era cercana a ambas, cercana a la región, cercana también a la FLIP. Esto es también un homenaje, no podemos dejar de hablar de esto, porque esto también es un homenaje a los más de 20 años de trabajo de Cristian Herrera. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Y así terminamos este capítulo de Sala de Prensa. Ya viene Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla.